Poner su casco de pensar y luego, damas y caballeros, se va a acordar de una pregunta que le tenía a Alex Cross, pero que no se la había podido hacer. El día de hoy sí la va a hacer, ya que usted ha estado pensando sobre esto ya por bastante tiempo. El teléfono aquí es 415-552-2938. ¿Qué preguntas legales tiene usted sobre cualquier tema que usted quiera, especialmente si es incluyendo, administrando la ley criminal? Hello, Mr. Alex Cross. ¿Cómo está, Marcos? ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, très bien, monsieur. Très bien, oh man, se está haciendo francés, ¿ah? Oui, oui, monsieur, oui, oui. Pues, ¿qué hay de nuevas, Marcos? Bueno, pues tú sabes que siempre tenemos muy buenos temas, especialmente cuando el público nos llama y nos hace preguntas y de esa manera nos guía sobre la dirección en la cual este programa debe de irse. Sí, Marcos. Ya que es uno de los pocos programas en los cuales le pedimos al público que llame y haga cualquier pregunta que tenga. Pues sí, Marcos, pues como yo siempre digo, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa criminal. Defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos penales. Ahora, siempre es necesario saber que solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir necesariamente que es el fin del mundo. Ya se sabe que una de cada 20 personas que han sido condenadas a cárcel o prisión son realmente inocentes. Ahora, nosotros, siendo abogados de defensa criminal, nos encargamos de todos los casos criminales, todos los casos penales, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Si alguien en su familia o un amigo suyo no habla inglés, es muy importante contactar a una oficina de leyes penalista donde los abogados pueden hablar español. La razón es porque cuando se usan los traductores o los intérpretes en las oficinas de ciertos abogados que dicen que hablan español, tienen que entender que hay mucha información crucial que se pierde y tienen que entender que los intérpretes no pueden dar consejo legal porque no son abogados. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y necesitan representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis, Marcos, al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Ahora, yo siempre le digo a la gente, siempre le digo a la gente que graben este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo se va a necesitar, porque estas cosas pasan de repente, los arrestos pasan de repente. El número de nuevo es el 1-800-530-1800, Marcos. Bueno, pues muy interesante todo esto, damas y caballeros. Nos vamos a las llamadas telefónicas al 415-552-2938 y siempre le pedimos que por favor nos llame temprano en el programa, porque después, damas y caballeros, nos llaman al último momento y luego se quedan así más o menos colgados y luego se quedan sin satisfacción, and that's not good. El teléfono es 415-552-2938. Alex, el día de hoy estuvimos hablando sobre abuso sexual, precisamente de diferentes calibres, por decirlo de una manera, en contra de niños, en contra de otros adultos, en contra de... entonces lo que te quería preguntar era sobre la diferencia entre un abuso sexual y un abuso no sexual de niños o de adultos o de teenagers. Platícanos, por favorcito. Me dices que hay diferencia. Hay una gran diferencia, obviamente, con respecto a la edad de la víctima. Obviamente, si la víctima tiene más de 18 años, es adulto y normalmente le presentan cargos a una persona que está cometiendo la falta debajo del Código Penal, sección 243.4, que es de agresión sexual. Eso generalmente lleva una pena potencial de 1 año en la cárcel del condado, pero si ya estamos hablando de menor de edad, ahí es cuando la cosa se pone más seria. Obviamente, si estamos hablando de tocar a una menor de edad, en particular alguien que tiene menos de 14 años,
tocando a esa persona de una forma por razones de satisfacer deseos sexuales. Eso es una violación del Código Penal, sección 288A, que es acto lúdico y lascivo con alguien que tiene menos de 14 años, y eso lleva una pena potencial de 8 años en la prisión estatal por cargo. Y no solo eso, pero también tiene el requisito de tener que registrarse como un ofensor sexual por vida. Ahora, ya cuando la víctima tenga más de 14 años y la víctima tiene más de 14 años, el castigo generalmente es menos, pero todavía tiene el requisito de que la persona se tuviera que registrar como ofensor sexual. Bueno, pues damas y caballeros, estaremos hablando sobre ese tema. Si usted tiene algunas preguntas, con mucho gusto se las vamos a recibir. Nos vamos con la primera. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló. ¿Aló? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Oh, mi nombre es Eduardo. Sí, señor. Siempre pueden acusar a los abogados en algún lado, a los jueces, a los doctores, pero ¿dónde pueden acusar a los policías? Pues la cosa es esto. Si los policías cometen una falta, tiene que pensar si estamos hablando de una falta criminal o una falta civil. Por ejemplo, si un policía está simplemente violando los derechos constitucionales, tiene que hablar con un abogado que se especializa en ley constitucional. Ahora, si estamos hablando de una cosa criminal, pueden ir al Departamento de Justicia, pueden ir a la oficina de los fiscales, que es un poco controversial ir a la oficina de los fiscales, porque se sabe que los fiscales que trabajan en la misma ciudad donde trabajan los policías generalmente trabajan juntos, o pueden ir a los fiscales estatales, State Attorney's Office. Ellos también le pudieran presentar cargos a los policías que cometen faltas criminales. ¿De ese modo puede uno quitarles dinero o nada más con abogado? No. Simplemente estamos hablando de... Ok, recuerden, hay una diferencia en que alguien cometa una falta criminal y una falta civil. Si estamos hablando de una demanda civil, que es otra área de ley que nuestra oficina nos encarga de eso, es de sacarle dinero a la persona que cometió la falta. Pero si estamos hablando de un caso criminal, es cuando en efecto se trata de meter a un acusado en la cárcel. Es la diferencia. Uno es sacar dinero, el otro es meter a la cárcel o la prisión. Esa es la diferencia en lo civil versus lo criminal. Bueno, estaremos hablando, damas y caballeros, un poquito más sobre estas diferencias, pero nos vamos con esta llamada telefónica. Buenos días, aló. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Cuánto tienen tiempo de expiración los casos de abuso sexual contra un niño? En este caso era de 6 años, ahora tiene 23 años, o sea, ya son como 16 años. Ok, esta es la cosa. En el año 2003, en efecto, unas reglas fueron escritas cambiando las estatuas de limitaciones, las expiraciones para estos tipos de casos. En efecto, si alguien es víctima de un delito sexual antes de que la víctima tenía 10 años de edad, cuando alegadamente ocurrió el incidente, la estatua de limitaciones no empieza a correrse hasta que la víctima le deje saber a las autoridades. Antes no era así la cosa. Antes era basado en cuando pasó el incidente y solo existía una estatua de limitaciones de 6 años. Pero desde el 2003 cambiaron la regla para en efecto decir, mire, una víctima en efecto puede decir que fue tocada sexualmente o violada sexualmente cuando tenía 6, 7, 8, 9 años. Pero si no le dice a las autoridades, si no le dice a alguien, la estatua de limitaciones ni empieza a correr hasta que en efecto la víctima abre la boca y le deje saber a las autoridades, a la policía. Ahora, ¿esto es retroactivo? Es retroactivo. Aunque el incidente ocurrió antes del año 2003, correcto, aplica. Y esta es la razón por cual mucha gente han salido en contra de la iglesia católica y todo eso, porque tanta gente en efecto no podían, en un tiempo no podían presentarle cargos contra los curas, los padres que a veces violaban a los niños o tocaban a los niños. No lo podían hacer porque la estatua de limitaciones había expirado, pero desde el año 2003 eso cambió. Ahora, una persona, por ejemplo, que en años atrás abusa de alguien y aquella persona, la familia de aquella niña o de aquel niño o la misma persona
hizo acusaciones, pero no se probó nada. Okay. Ese caso ya está cerrado. No, si no se pudo probar nada, ya es muy tarde, ya terminó la cosa. O sea que cuando comenzó a expirar fue cuando aquella persona hizo las acusaciones originales. Sí, correcto. Supongamos que estamos hablando de un caso donde la víctima tiene menos de 10 años. Ajá. Sí, específicamente en esos casos, ahí es cuando la estatus de limitaciones empieza a correr. Ahí empieza a correr cuando se hace la acusación. Okay. Y es solo por un año. El teléfono es 415-552-2938, 415-552-2938, aquí en el estudio. Mientras tanto que Alex tiene su propio teléfono a donde usted le va a llamar, por favor. Sí, Marco, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y necesitan representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina y siempre le decimos a la gente que graben el número de teléfono en sus celulares, que es el número 800-530-1800. Pues Silvia deja una línea abierta al 415-552-2938. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, tengo una pregunta, soy Luis, tengo una pregunta. Sí, señor, sí, señor. La pregunta que tengo es, ¿qué tan, por ejemplo, si me han acusado de una violación, ¿cuál es la diferencia entre violación y tocar a un menor? Hay una gran diferencia, Por ejemplo, ¿estamos hablando de violación de un menor de edad o violación de un adulto? No, de un menor, pero ¿cuál es la diferencia entre violar una gran diferencia. Ok, si usted solo toca, Ok, si estamos hablando de tocar simplemente con la mano, tocando las áreas privadas, los pechos, las partes privadas, todo eso es una violación del Código Penal sección 288. Ahora, dependiendo en la edad específica de la víctima, por ejemplo, en este caso, ¿qué es la edad? Estamos hablando de ¿cuál edad de la víctima? De 14 años. 14, exactamente 14 años. Ok, generalmente eso es una violación del Código Penal sección 288. Normalmente eso lleva una pena potencial de 1 año en la prisión estatal. Si simplemente estamos hablando de tocar. Ahora, si estamos hablando de violar. Ale, y una cosa que tenemos que enfatizar aquí. Aquí no hay con que tocar con o sin permiso, porque tocar a alguien de 14... pues sí, correcto, en efecto. Eso no se... pero es peor cuando es sin permiso específicamente. Es diferente el código. Ahora, si hay permiso, es diferente el código. Permiso. Todavía es ilegal, pero es diferente el código. Pero si están de tocar, es una violación del Código Penal, sección 288, que generalmente lleva una pena potencial de 1 año en la cárcel. Ahora, si la víctima tiene menos de 14 años, ese mismo código lleva una pena potencial de 8 años en la prisión estatal. Ahora, si estamos hablando de violando a alguien, eso quiere decir usando la parte privada, metiéndole en la parte privada de la víctima, ¿me entiende? Eso es una violación del Código Penal, sección 261. Ahora, si la víctima es adulta, eso lleva una pena potencial de 8 años en la prisión estatal. Ahora, si estamos hablando de una víctima que tiene menos de 14 años a un máximo de 17 años, eso lleva una pena potencial de 11 años en la prisión estatal. Y si la víctima tiene menos de 14 años, pero más de 10 años, lleva una pena potencial de 13 años en la prisión estatal. Y finalmente, si la víctima del violo tiene menos de 10 años, ahí ya estamos hablando de vida en prisión. Bueno, hay una gran diferencia. Damas y caballeros, nos vamos a la próxima llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, pregunta, ¿qué pasa con una persona que ha tocado a una menor de edad y luego fue sentenciado a cárcel con 8 años según el código 288A? Ajá, sí. ¿Y qué pasa después que esa persona sale de la cárcel y su situación migratoria es deportada o aún se mantendría en este país? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Me podría explicar, por favor? Ok, normalmente después de... Ok, si una persona es acusada de un código...
Del 288 al problema que eso es considerado un strike, que es un delito agravante, ¿me entiende? Cualquier persona que recibe una sentencia debajo del Código Penal sección 288, que es de tocar a una menor de edad, específicamente a alguien que tiene menos de 14 años, es un delito agravante donde el acusado tiene que servir 85% de la sentencia, ¿ok? So, en efecto, si recibe una sentencia de 8 años, va a tener que servir más de 6 de esos años. Ahora, con respecto al estatus migratorio, generalmente si una persona no es ciudadana, esa convicción va a resultar en deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro, porque eso es un strike, es un delito agravante. O sea que si es residente y si no es y si es indocumentado, pues Oye, hasta peor, pero un residente puede perder la residencia. Cualquier persona, si no es ciudadano, cualquier persona que no es ciudadano, si es hallado culpable de esa ofensa, se está enfrentando a la deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización, y también se tiene que registrar como ofensor sexual por vida. ¿Algo más, caballero? Ya estuvo. Ya estuvo, gracias, muy amable. Sí, señor. Gracias a usted. Él es Alex Cross.